Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta quinta clase del curso de corrección de textos. En realidad, por un lado, eh, quiero agradecerles que me hayan, eh, digamos, comprendido en la primera clase que tuvimos que suspender por defectos de carácter técnico, ¿no? Y también me quiero disculpar porque la semana pasada en la clase pasada, perdón, no me di cuenta que el 14 era este Día de la Amistad y que tiene algunas exigencias de carácter social y de carácter psicológico, de carácter amoroso, etcétera. Entonces, tuvimos que suspender esa clase de tal manera que nos quedan dos clases pendientes. La próxima semana espero que las podamos recuperar, ¿no? El día de hoy vamos a hacer una clase eminentemente de aplicación, ¿no? De los conocimientos. Y antes de eso, quiero recordarles que también la próxima semana yo les voy a dar a cada uno de ustedes un texto, ¿no? Para que lo corrijan, ¿no? El texto, pues, de una página, quizás página y media, ¿no? Y ustedes tienen que entregarlo corregido al final del curso. Ya les indicaré yo el día. Pero de todas maneras, para la clase que viene, que será el día martes, ¿no es cierto? Ya ustedes deben haber recibido, ¿no? Deben haber recibido eh, el texto para corregir, ¿no? El texto para corregir. Esto, digamos, es parte de la evaluación. Eh, Ustedes habrán notado que yo utilizo un método para corregir los textos y este texto corregido también entrará en la entrevista personal que tendremos al final del curso, que como es obvio también forma parte de la eh, evaluación, ¿no? En primer lugar, quiero recordar, iniciando ya la clase, que hay conceptos en esta clase que son básicos, ¿no? Y que los que han asistido al curso de redacción saben y conocen. En primer lugar, eh, no hay que descuidar, y eso quedó claro en la última clase que tuvimos, que existe el texto solo y únicamente como un medio comunicativo. El texto sirve para comunicar algo. Por lo tanto, siempre tienen que estar presentes, ¿no es cierto?, en la redacción de ese texto, no solamente los elementos de la comunicación, sino las funciones comunicativas. Como ya habrán podido ustedes notar, estas funciones comunicativas eh, explican y al mismo tiempo deciden, ¿no es cierto?, al escritor, al que escribe, a emplear signos de puntuación, ¿no es cierto?, determinados, ¿no? Los signos de admiración, ¿no? Los signos de interrogación, los signos donde se puede utilizar, los casos en los cuales se puede utilizar la interrogación y admiración, revelan claramente la función expresiva, ¿no es cierto?, y la función apelativa en el circuito de la comunicación. Y, esta experiencia también nos ha hecho notar de que en el texto no solamente se revelan eh, evocaciones de objetos, es decir, se realiza la función referencial, ¿no es cierto? O se puede realizar la función metalingüística también, si el objeto es el lenguaje mismo, ¿no? Sino que además, ¿no?, esos objetos, ¿no es cierto?, tanto lingüísticos como no lingüísticos, ¿no?,
están fuertemente influidos por las intenciones del hablante, por las actitudes de recepción del oyente, por sus tratos sociales que tiene guía, por ejemplo, ¿no? O con sus tratos de carácter cultural que tienen que ver con la manera como uno se representa, no solamente al interlocutor, sino se representa también aquello sobre lo cual el interlocutor envía el mensaje. Entonces, no hay que descuidar este punto porque esta idea de que el texto es un producto comunicativo es una idea que a ustedes los va a ayudar muchísimo si es que precisan con claridad, ¿no?, cuáles son sobre todo las funciones de la comunicación. Una segunda idea, ¿no es cierto? Una segunda idea que a mí me parece que ustedes no deben descartar para nada es la idea de la concordancia. No se puede manejar bien el lenguaje, y en este caso el castellano, ¿no?, si es que uno comete errores de concordancia. La concordancia se dan entre el nombre y sus modificadores, así es, y existen reglas. ¿Qué reglas son? Que tienen que concordar el artículo o el adjetivo con el nombre en número, ¿no es cierto?, y además en género. Si es masculino, concuerda en masculino; si es femenino, concuerda en femenino. Y a veces se da el caso de que concuerden los dos, y también se puede dar el caso de que solamente haya concordancia de número, porque en las desinencias de los nombres, en las terminaciones de los nombres, ¿no?, no hay información que sea información acerca del género, sino solamente acerca del número. Esto es sumamente importante. Cometer errores de concordancia no es una cuestión menor. Tergiversa la información, hace difícil el entendimiento del mensaje. Lo mismo sucede con la concordancia, que hemos llamado la concordancia oracional, porque entendemos de que la oración es la unidad mínima de mensaje. Esta concordancia oracional, ¿no?, supone de que existe una relación que está reglada, regla es decir, que existe como una regla, ¿no?, entre el núcleo de la referencia y el núcleo del comentario. El núcleo de la referencia siempre será un nombre y el núcleo del comentario siempre será un verbo. Y la relación entre el núcleo de la referencia y el nombre y el verbo en la oración es una concordancia de número y de persona. Yo es la primera persona, estoy es la primera persona del verbo. Yo es singular, estoy es singular. Nosotros, primera persona, ¿cierto?, plural, ¿no?, estamos, primera persona plural del verbo. Esa es la concordancia que hay. Y tampoco se admite error a este respecto. Tampoco se admite error a este respecto. Un último elemento de concordancia, en el sentido amplio de la palabra concordancia, esta vez, es la concordancia semántica. Es decir, esta regla de compatibilidad semántica. Compatibilidad semántica. Es decir, los significados tienen que ser compatibles entre sí, ¿no? En un mensaje determinado no puede haber contradicciones o no pueden haber incompatibilidades entre los elementos en cuanto a su significado se refiere. Decir, el árbol me habló, solamente puede entenderse en el sentido metafórico del término, porque hay incompatibilidad semántica de base. ¿Qué significa la incompatibilidad semántica de base? Que el hablar no es compatible con seres vegetales.
y al no ser compatible con seres vegetales, no es posible ordenar un mensaje, o sea, después de haber seleccionado los elementos, no es posible una combinación entre un vegetal árbol, ¿no es cierto?, y hablar. Hay incompatibilidad semántica de base. Ahora bien, esta incompatibilidad semántica de base establece también un tipo de concordancia, ¿no? Un tipo de concordancia. Y ese tipo de concordancia se mueve en el nivel semántico. Otro aspecto que a mí me da la impresión de que es importante que siempre lo tengan en cuenta, es que los elementos lingüísticos que están en el código, ¿no?, se seleccionan y se combinan. Pero estas reglas de selección y de combinación no son reglas que sean exclusivamente lingüísticas, sino que implican también reglas de carácter social y reglas de carácter cultural. No hay combinación lingüística que esté exenta de las reglas de carácter social y las de carácter cultural. En alemán, por ejemplo, decirle Schweizer a una persona, o sea, decirle chancho, es un insulto mayor. No se puede. Y eso está dentro de la cultura, dentro de la cultura germánica en Alemania, ¿no? La palabra en inglés significa que es un enfermito, ¿no? Un enfermo. Acá no, acá es un insulto mayor, es un idiota en castellano. La diferencia está en los aspectos culturales. La palabra imbécil tiene una carga negativa y eso es sociológico. Está en las interrelaciones sociales darle una carga negativa a la palabra imbécil. Pero si uno se va a la etimología de imbécil, imbécil significa enfermo, etimológicamente hablando. ¿Qué de despreciativo puede tener la palabra enfermo? Al contrario, la palabra enfermo más bien está ligada a un sentimiento de compasión, ¿cierto? Y siempre decimos, pobrecito, está enfermo. Entonces hay reglas de carácter cultural, ¿no? La palabra cojudo, con la dispensa de las personas que me están escuchando, ¿no?, en Colombia, para hablar dentro del castellano mismo, no es ningún insulto. Indica nada más que es varón, que la persona es varón. Acá cojudo es decirle un equivalente a sonso, pero peyorativamente. Entonces, hay, claro, así como se le da una carga peyorativa a un término, ¿no? Eh, se, se pueden poner cargas peyorativas a frases, a oraciones, etcétera. La ironía, por ejemplo, es eh, un recurso que utilizamos con frecuencia, ¿no?, para burlarnos, ¿no? Y ahí le damos una carga positiva para el que habla y negativa para el que escucha, ¿no? Entonces, hay reglas de carácter social. Si uno le dice a una persona siéntate, se entiende que va a ser en una silla, en un banco, en algún lugar que pueda sentarse. Y en una situación en la cual la persona debe estar sentada, ¿no? Si le dice a una persona párate, se entiende que la persona que le está diciendo párate tiene una jerarquía, ¿no es cierto?, social, que le permite dar una orden a alguien que lo tiene que obedecer. Y eso está dentro del ámbito social, dentro del ámbito cultural de la persona. Hay representaciones, por ejemplo, representaciones. Si uno habla con una persona de la selva, ¿no?,
para no irnos a otros lugares, ¿no? Y su relación con el bosque, cuando dice árbol o cuando dice mamapacha o cuando dice la mamacona o cosas por el estilo, su representación cultural es totalmente distinta a la nuestra, donde las culebras no existen prácticamente, sino en zoológico. Y tienen una visión, una total visión del bosque tropical, que además no es cualquier bosque, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar con una persona religiosa que con una persona atea. Sus mundos culturales son totalmente distintos, ¿no? Entonces, eh, cuando digo no es posible hablar, ¿no es cierto? Significa también no es posible escribir acerca de algo, sin tener en cuenta el carácter. Una tercera idea que me parece que deberíamos tenerla siempre en cuenta, porque las relaciones lingüísticas también son relaciones sociales, también son relaciones culturales, ¿no? Ojo que no estoy utilizando el término cultura en el sentido de almacenamiento de conocimientos, sino de una visión compartida socialmente, ¿no es cierto?, acerca de tópicos que son propios del ser humano, como la muerte, el dolor, la felicidad, el canto, la belleza, la justicia, etcétera, etcétera. Muy bien. Otro, otro, otro aspecto que también se tiene que tener en cuenta y que se subrayan son las características a las cuales apunta una correcta redacción. Esas características que apuntan a una correcta redacción tienen que ver en primer lugar con la claridad, ¿no? Pero la claridad es una característica del texto, ¿no?, que hay que obtener. La claridad es aquella característica final del texto por el cual el lector, y a eso tiene que apuntar el que escribe, y a eso tiene que apuntar el que corrige, ¿no es cierto?, donde el lector tiene la menor dificultad para el entendimiento del texto. Y no solamente para el entendimiento del texto, sino para el entendimiento del sentido del texto. Porque desde el punto de vista sociológico y cultural, ese texto apunta a algo. Lo dicho apunta a algo. Entonces, la claridad es algo a lo cual se apunta con la finalidad de que el receptor tenga la menor dificultad para entender el texto en esas dimensiones. Y aquí, en razón de la claridad, en razón de la obtención de la claridad, no solamente podemos hablar de elementos lingüísticos y de elementos sociales y culturales cuando uno está corrigiendo un texto, ¿no?, sino que además tenemos que hablar de elementos de carácter lógico, elementos de carácter lógico. Cuando yo les explicaba, ni más que explicarles, les mostraba cuáles eran las características de las conjunciones, los significados relacionales de las conjunciones y de las eh, preposiciones, ¿no?, me quedaba corto, ¿no?, en las relaciones lógicas. Pero lo que sucede es que se están dando relaciones lógicas justamente por el uso de esos relacionadores. Entonces, cuando uno habla de claridad, no solamente está en el mundo de la utilización propia, del manejo del lenguaje, ¿no es cierto?, en seleccionar y combinar adecuadamente, evitar la incompatibilidad semántica, evitar errores de concordancia, ¿no es cierto?, saber cuándo una persona está o no está realizando una función determinada. No solamente estoy hablando de eso, sino que hay una organización, ¿no es cierto?, que hace que nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, tenga un orden o manifieste a través del lenguaje un orden determinado. Ese orden
Es un orden lógico. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la cultura. Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el lenguaje, evidentemente. Pero ese orden lógico, ¿no? Tiene que ver con un ordenamiento de la información, ¿no? que se da por el uso justamente de los relacionadores en el lenguaje. No he dicho que solamente es por los relacionadores en el lenguaje, ¿no? Porque hay otros elementos que también entran ahí que no son lingüísticos, ¿no? Pero que en el lenguaje tienen justamente en estas relaciones que dan las preposiciones y las conjugaciones. Y es por esto que he insistido en la clase anterior que hay que utilizar muy bien los relacionadores para obtener la claridad. Para obtener la claridad. Claro, para obtener la claridad también se pueden utilizar otros medios, ¿no? Por ejemplo, la concisión, es decir, el uso de las palabras necesarias y suficientes, como ya hemos explicado con anterioridad. O también, ¿no es cierto?, la precisión en el sentido de acercarse al objeto con el mayor, con un acercamiento que sea adecuado al mensaje que se quiere transmitir, ¿cierto? Porque ya hemos explicado que uno no conoce el mundo en su totalidad, ni definitivamente, ni nada, ¿no? Los objetos no se conocen totalmente, ¿no es cierto? No se conocen totalmente, siempre se van conociendo más, siempre se van conociendo más, se van conociendo más, ¿no? Entonces, claro, hay una propiedad en el uso del lenguaje, etcétera, etcétera. Y este asunto de la cultura, ¿no es cierto?, como un sustento de la escritura para corregir los textos, ¿no es cierto?, es un sustento que ya está dado justamente porque no podemos separar del lenguaje sus características sociales y sus características culturales. Y esto es algo que también ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Porque eh, al apuntar a la claridad del texto, supone tener una cierta conciencia. Por ejemplo, yo no puedo escribir de la misma manera y corregir un texto, ¿no es cierto? ¿No? Y corregir un texto pensando que no hay receptor, ¿no? Yo mismo, cuando hablo de mis cosas, soy mi receptor y digo, esto no está bien dicho y no he querido decir esto, he querido decirlo, ¿no? Entonces, allí ustedes pueden ver con claridad, ¿no?, que el arte de corregir es entender, y el arte es entender básicamente, pero es entender lo que ha querido decir el otro. ¿Por qué se exige ahora que todos los que han eh, terminado todos los que han terminado su tesis, ¿no es cierto?, tengan el informe de un lingüista, ¿no? Justamente porque una persona cree que su texto ya está terminado, cree que está elaborado, ¿no es cierto? Y en realidad lo que hace el lingüista es darle un tratamiento al texto, ¿no es cierto? El corrector en general lo que hace es darle un tratamiento al texto de manera tal, ¿no?, de manera tal eh, que el texto quede bien constituido, lo que supone que la otra persona no tiene la competencia lingüística, ¿no es cierto?, del corrector. Y una última idea a este respecto es la idea de los múltiples saberes, ¿no?, de los múltiples saberes. ¿Qué significa que tienen que haber múltiples saberes? No, que hay múltiples saberes. Y claro, hay saberes lingüísticos, hay saberes sociales, hay saberes culturales, hay saberes lógicos, ¿no es cierto? Hay saberes que son heredados por tradición, hay saberes que son innovadores, hay saberes que provienen de la lectura y otros saberes que provienen de la propia experiencia, ¿no?
hay saberes que son transmitidos a través de los sentidos, ¿no es cierto?, de una manera determinada, y esos saberes son datos que la mente procesa. En algunos casos las personas ni se dan cuenta de que están procesando información. El ejemplo más claro es, uno entra a un restaurante y le parece bonito, uno entra a un restaurante y le parece feo, y no se pone, en algunos casos, muy superficialmente a examinar por qué le parece bonito y por qué le parece feo. No le interesa, ¿no? Entonces, esto, yo les ruego que tengan en cuenta todo este tipo de conocimientos, porque esos múltiples saberes es como si fueran de la multiplicidad a la unidad. Es una categoría aristotélica, lógica. Es decir, se van uniendo como un rompecabezas, ¿no es cierto?, en base a algún criterio, ¿no?, y llegan al texto. Y llegan al texto. Y en el caso de la corrección, que es lo que nos interesa a nosotros en este curso, en el caso de la corrección, esta demanda por múltiples saberes es mayor, es una demanda mayor, porque si alguien se dedica a la corrección, como espero que alguno de ustedes lo haga en algún momento, porque puede ganarse la vida con eso, ¿no?, vivir bastante bien, ¿no? Sí. Todo depende de qué haga su mercado, ¿no? Si alguien se dedica a la corrección, va a tener que corregir textos que nunca ha imaginado en su vida. Un texto sobre biología molecular, otro texto de física, otro texto de filosofía que nunca pensó que lo haría, y cosas por eso. Bien, esta, digamos, es una parte de recopilación de las ideas principales que debe tener en cuenta un corrector para realizar su trabajo, ¿no? Realizar su trabajo. Y ahora vamos a entrar a la parte propiamente, digamos, aplicada, ¿no? La parte propiamente aplicada de esta materia, ¿no? Muy bien. Voy a subir unos documentos, ¿no? Muy bien. Subamos este primer documento. Fíjese, Priscila. Ya lo logra ver, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, mire, vamos a conversar sobre este texto. ¿Ya? Este texto es un texto que tenemos que tratar de entenderlo dándole una primera lectura, ¿no? Cuando un corrector va a leer un texto, salvo que sea un corrector muy corrido en determinados temas, ¿no?, tiene que leerse el texto primero para darse cuenta de qué trata, y segundo, de la dificultad de la corrección, ¿no? Una recomendación ya en el nivel profesional. Entonces, leamos. Comenzamos la práctica tomando el sufrimiento de una persona que sabemos que está sufriendo y que deseamos ayudar. Por ejemplo, si conoces a un niño que sabes que está sintiendo dolor, inhalas el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo de ese niño. Después, mientras exhalas, le envías felicidad y alegría al niño, o lo que sea que sientes que pudiera traerle alivio y felicidad. No obstante, a menudo no podemos hacer esta práctica porque nos enfrentamos a nuestro propio miedo, nuestra propia resistencia, ira o cualquier dolor personal, en lo que sea que estemos atorados en ese momento. Algunas personas dicen que esta práctica va contra la corriente de la manera en que usualmente nos sostenemos,
Y es verdad, esta práctica va contra la corriente de querer que las cosas sean a nuestro modo, de querer que nos funcionen, no importa lo que les pase a otros. La práctica disuelve la armadura de protección que arduamente hemos tratado de crear a nuestro alrededor. Suponiendo que este sea todo el texto, yo le pregunto a usted, Priscila, ¿de qué estamos hablando? No se trata de entender mucho, pero habla sobre el sufrimiento de una persona que está teniendo una enfermedad terminal, supongamos. La verdad que no le escucho con claridad, no le escucho con claridad. ¿Podría usted, Porque ahorita estoy todavía en el bus, profesor, por eso es que no, seguro que no ya, me logro escuchar muy bien. correcto. Bueno, entonces hasta que llegue a su casa yo haré el trabajo en este texto, ¿no? Ah, ok, profesor, pues. Ocurrencia. Entonces, comenzamos la práctica tomando el sufrimiento. Se trata de una práctica. Es decir, de algo que hay que practicar, ¿no es cierto? Ahí tenemos una primera idea, ¿no? Entonces, lo primero que se dice es que hay que tomar el sufrimiento, ¿no es cierto? Hay que tomar el sufrimiento de una persona, ¿no? Hay que tomar el sufrimiento de una persona que sabemos que está sufriendo y que deseamos ayudar, ¿no es cierto? Y que deseamos ayudar, ¿no? El texto nos dice que si conoces a un niño que sabes que está sintiendo dolor, inhalas, ¿no es cierto?, el deseo de quitarle el sufrimiento y el miedo de ese niño, ¿no es cierto? Entonces, después dice, mientras exhalas, le envías felicidad y alegría al niño, lo que sea que sientes que pudiera traerles alivio y felicidad. Tenemos esas tres ideas, ¿no? Tenemos tres ideas. Voy a bajarme un poquito la letra para que bajarle el tamaño de la letra para que no haya mayor dificultad. Ya. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una primera idea, ¿no? Tenemos una primera idea. Esa primera idea es tomar el sufrimiento de una persona que sabemos que está sufriendo y que deseamos ayudar. ¿No es cierto? ¿No? Y entonces dice que inhalas el deseo de quitarle el sufrimiento, ¿no? Es un ejemplo que se da referido a un niño, ¿no? Ese es el ejemplo. Y se da por medio de la inhalación, ¿no es cierto? En segundo lugar, ¿no? Una segunda idea que tenemos es que el niño, es que exhalas, ¿no es cierto? Y mientras exhalas, ¿no? Das felicidad. Es decir, le envías deseos de felicidad y alegría, ¿no? O lo que sientas que pudiera traerle alivio, ¿no? Ahora, el autor dice, sí, pero eso está bien, ya está muy bien. Una tercera idea. No obstante, no obstante, quiere decir que mira mira lo que te estoy diciendo, mira la práctica que tienes que hacer, ¿eh? Pero también te hago consciente de lo siguiente. No obstante, no obstante que te estoy recomendando esto, ahora te voy a decir qué cosa es lo que sucede en el interior de las personas o muchas personas, ¿no? No obstante, a menudo no podemos hacer esta práctica porque nos enfrentamos a nuestro propio miedo, nuestra propia resistencia, ira o cualquier dolor personal, ¿no? En lo que sea que estemos atorados en este momento. Atorados, así dice el texto, ¿no? O sea, después explica un poco lo que está diciendo.
Algunas personas dicen que esta práctica va contra la corriente de la manera en que usualmente nos sostenemos. Y es verdad, esta práctica va contra la corriente de querer que las cosas sean a nuestro modo, de querer que nos funcionen, no importa lo que pase a otros. Esta práctica dice, disuelve la armadura de protección, ¿no? La armadura de protección que arduamente hemos tratado de crear a nuestro alrededor. Entonces, no queremos dolor, ni el nuestro ni el de otro. Entonces tenemos acá 5 ideas, ¿no es cierto? 5 ideas. 5 ideas de una práctica, o sea, de algo que se puede hacer, ¿no? De que si uno sigue las 2 primeras ideas, eso es lo que hay que hacer. Después, tercera, cuarta y quinta son comentarios, ¿no? Entonces dice acá, ordenemos el texto, comenzamos la práctica. ¿En qué consiste la práctica? Tomar el sufrimiento, ¿no es cierto? Tomar el sufrimiento de una persona que sabemos que está sufriendo y que deseamos ayudar. Por ejemplo, si conoces a un niño que sabe que está sufriendo, inhalas el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo de esa persona. Esta es, ¿no es cierto? Inhalas, ¿no es cierto? Ese es el medio, ¿no? Inhalas el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo de la persona que sufre. El segundo paso es una técnica respiratoria, al parecer esta, ¿no? Exhalas y le envías felicidad, ¿no es cierto? Y alegría a quien esté sufriendo, ¿no? Felicidad y alegría. Bueno, puede ser lo que quiera, ¿no? Esto de acá, estas dos primeras ideas, no son sino el resultado de expresar en qué consiste la práctica. Nada más. Y el otro son comentarios. A menudo no podemos hacer esta práctica porque nuestro propio miedo dice, no, ¿cómo voy a tomar el dolor de otra persona? No. De contagio. De repente asumo su dolor. ¿Es cierto? El otro se queda feliz, pero yo la paso mal. No se puede pensar eso. No podemos hacer esa práctica, ¿no es cierto? Porque nos enfrentamos a nuestro propio miedo, nuestra propia resistencia, ira o cualquier dolor personal en lo que sea que estemos atorados en ese momento, ¿no? Embebidos, es lo que quiere decir, embebidos en ese momento. Más aún, algunas personas dicen que esta práctica va contra la corriente de la manera que usualmente nosotros sostenemos. Y es verdad, va en contra de la corriente de querer que las cosas sean a nuestro modo, de querer que nos funcionen, no importa lo que les pase a otros. Claro, nosotros queremos felicidad. ¿Cómo está tomando el dolor? Va en contra, pues. Va en contra. La práctica disuelve la armadura de protección que arduamente hemos tratado de crear a nuestro alrededor. Claro, nosotros queremos felicidad, nosotros queremos alegría, nosotros queremos que todos estén bien y hacemos todo lo posible, como hagamos un seguro, nos cuidamos, comemos bien, tratamos de evitar que las otras personas sufran, las personas más queridas. Es una armadura. ¿No? En la práctica, si uno toma acá, dice, no es así. No es así. Pero como esto no sé, como este curso no es un curso de filosofía, ni un curso de prácticas de este tipo, ¿no? Miremoslo por el lado lingüístico, miremos este texto por el lado lingüístico. Eso no corresponde en este momento, en otro momento quizás podamos reflexionar sobre lo que dice acá, pero ahora miramos desde el punto de vista lingüístico. Si yo tengo dos momentos,
el tomar el sufrimiento por la inhalación y exhalar no el sufrimiento, sino nuestros buenos deseos para la persona que sufre, entonces puedo unir estos dos temas. ¿No es cierto? Entonces digo acá, ¿no? Uno, ¿cierto? Uno estos dos temas. Muy bien. Entonces, tomar el sufrimiento de una persona que sabemos que está sufriendo y que deseamos ayudar. ¿No es cierto? Pongamos la práctica. ¿Cómo lo hacemos? Inhalas el deseo de quitar el sufrimiento. Inhalas el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo, ¿no es cierto?, de la persona que sufre. ¿No es cierto? De la persona que sufre. ¿Ya está? ¿No es cierto? Y luego, ¿no? Y luego exhalas, ¿no es cierto? Exhalas y le envías felicidad a la persona sufriendo. ¿Cierto? Les deseas lo mejor, ¿no? Entonces, esta es una idea donde todo el proceso está establecido ahí. La primera idea. Entonces, la segunda, ¿no es cierto? No. No obstante, ya yo te doy este medio ya para que ayudes a los demás y alivies su sufrimiento, ¿no? No obstante, a menudo no podemos hacer esta práctica porque nos enfrentamos a nuestro propio miedo, nuestra propia resistencia, ira, cualquier dolor personal, ¿cierto? O en lo que sea que estemos atorados en este momento. Punto. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Como es complementario, como la idea que viene es complementaria, la puedo unir. Entonces, algunas personas, ¿no es cierto?, dicen que esta práctica va contra la corriente de la manera en que usualmente nos sostenemos, y es verdad, esta práctica va contra la corriente, querer que las cosas sean a nuestro modo, de querer que no funcione, no importa lo que les pase a los otros, ¿no? Y acá hay como una especie de conclusión. La práctica disuelve la armadura de protección que arduamente hemos tratado de crear a nuestro alrededor. Entonces, sucede que en ese texto inicial, que estaba en un párrafo así un poco enrevesado, ¿no? Habían tres ideas. Una idea de cuál era la práctica, otra idea de cuál era la actitud frente a la práctica, y otra idea es los efectos de esa práctica respecto a nuestra actitud cotidiana frente al dolor. Entonces, aquí el tema ahora, ya que se ha determinado cuáles son, ¿no es cierto?, los contenidos de los párrafos, es entrar dentro de los párrafos para corregirlos adecuadamente. Y entonces, acá entramos a el primer párrafo. Tomar el sufrimiento de una persona que sabemos que está sufriendo y que deseamos ayudar. Punto. Y acá hay una explicación. Es decir, inhalar, porque es una explicación, ¿no es cierto? Inhalar el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo de la persona que sufre. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Porque hay una explicación. Tomar el sufrimiento de una persona que sabemos que está sufriendo y que deseamos ayudar. ¿Y eso cómo lo hago? ¿Eso cómo lo hago entonces? Es decir, ¿no es cierto? Es decir, inhalar el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo de la persona que sufre. Perfecto. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto? Estamos corrigiendo acá. Luego, exhalar, ¿no es cierto? Y enviarle felicidad y alegría. Y ahí termina el primer párrafo. Profesor, disculpe, una pregunta. Y Dos. podría ser buenas noches ante todo, ¿no?
No, Buenas noches y disculpe también que haya ingresado un poquito tarde. Eh, ¿Podría ser en el primer párrafo, de repente complementarlo con un conector que diga para luego exhalar y enviarle felicidad y alegría? ¿Puede ser también? cierto, es cierto. Eso está muy bien. Eso está ¿No? muy bien. Eso está muy bien. Ahora, eh, ahí no hay error, ¿no? Ahí no hay error. Pero lo que hay es una, disculpe mi afán de precisión, ¿cierto? Mi afán de precisión. Es decir, inhalar el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo de la persona que sufre para luego exhalar y enviarle felicidad y alegría. O sea, ese para, esa preposición para, indica que esa es la finalidad de la práctica, enviarle eh, felicidad y alegría mientras uno exhala. Si ese es el entendimiento de esa parte de la práctica, entonces su, su, su observación no tiene absolutamente, no puede objetarse, no puede objetarse. Pero si usted establece que son dos momentos, primero inhala y después exhala, ¿no es cierto? Lo mejor sería colocar el primer momento con un punto y el segundo momento con otro punto, ¿no? Ahora, le doy una tercera posibilidad, ¿no? En una posibilidad. El uno es tomar el sufrimiento de la persona que sabemos que está sufriendo y debemos ayudar. Y acá, ¿no es cierto? Nos ponemos en un plan más del receptor, ¿ya? Un plan más del receptor, de hablarle al tú, ¿ya? De hablarle al tú, o sea, la persona que escucha, ¿no? Empiece por inhalar, ¿no es cierto? Empiece por inhalar el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo a la persona que sufre, ¿no es cierto? Y aquí entra para luego, ¿no es cierto? Para luego, o sea, después, ¿no es cierto? Exhalar y enviarle felicidad y alegría. Entonces, aquí sí uno ve que hay dos momentos, ¿no es cierto? Empiece por esto y luego termine por lo otro, ¿no? Entonces, si uno dice para luego, ¿no es cierto? O con la finalidad de, ¿no? Tiene que empezar diciendo, inicie esto así para conseguir esto, para luego realizar esto otro así. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Eso está, pero su observación es muy buena y es una alternativa frente al punto. Efectivamente, es una alternativa frente al punto, ¿no? Ahora, si le damos esta versión, por eso estas clases son así de interacción, ¿no es cierto? Son de interacción. Eh, eh, acá hay un error, ¿no? Porque me parece que la I está acentuada. Ya, ahora está mejor. Entonces, mirado así, la primera parte de este primer párrafo, que hemos separado con fines didácticos, ¿no? Eh, tendría que cambiar, porque aquí ya no tendría que decir tomar, sino tome, ¿no es cierto? Tome el sufrimiento de una persona que sabe, ¿no es cierto? Que sabe que está sufriendo y que desea ayudar, ¿no es cierto? Porque tiene que haber una similitud de trato, una similitud de trato del lenguaje. Tome, empiece, ¿no es cierto? Y después exhale y envíele felicidad y alegría, ¿no es cierto? Ahí tenemos que manejar el lenguaje con, con interrelación entre la manera como estamos utilizando los verbos. Fíjese,
Tome el sufrimiento de una persona que sabe que está sufriendo y que desea ayudar. Punto. Empiece por inhalar el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo de la persona que sufre para luego, ¿no es cierto?, exhalar. Pero, ¿y por qué no ponemos, ¿no es cierto?, y luego, ¿no?, exhale, ¿no?, para conservar los tipos, los modos como estamos utilizando el verbo, ¿no? Y luego exhale y envíele felicidad y alegría. Ahí sí hay una consistencia entre el uso, en el modo en el cual se está utilizando los verbos. Tome, ¿no es cierto? ¿Cierto? Inhale, ¿no es cierto? Y exhale. Y acá empiece por inhalar, ¿no es cierto? Ya dejaría de ser, ¿no es cierto? Sería inhale, ¿no?, el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo de la persona que sufre, y luego exhale y envíele felicidad y alegría. Ahí sí hay consistencia en el uso de los verbos. Digamos, en la posibilidad que usted ha planteado y que yo había planteado, no había error. Pero mejor manejo del lenguaje está dado aquí. O sea, acá se revela el nivel de competencia lingüística, ¿no? Tome el sufrimiento de una persona que sabe que está sufriendo y que desea ayudar. Inhale el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo de la persona que sufre, y luego exhale y envíele felicidad y alegría. Perfecto. Aquí estoy en el tú. Le estoy hablando a una persona. No estoy utilizando tomar el sufrimiento, inhalar, etcétera, de manera impersonal. No, no, no. No estoy de manera personal. Es a la persona que escucha a la que me estoy refiriendo. Pregunta. Si hemos empezado con el párrafo así, ¿debemos continuar hablándole al tú? ¿Hablando a la persona que escucha? La idea es que sí. Y si la idea es que sí, Sí. entonces, ¿quería decir algo, Ana? Sí, sí, estamos hablando a la persona o sea, tú, ¿no? Creo que debemos continuar, ¿no? Con lo mismo, Correcto, ¿no? porque esa es la idea. Exacto, debemos continuar por el principio de consistencia, ¿no es Con la cierto? consistencia, exacto. Es igual que en una carta, ¿no? Cuando nos dirigimos al destinatario, ¿no? Ah, Exacto. eh, como le decimos, a usted, por ejemplo, ¿no? Y no, por ejemplo, a ustedes, ¿no? Algo así. Así es. Y no a tú, ¿no es cierto? No O sea, si tú le estás o a hablando de tú, ¿no? usted, pues, claro, exacto. Entonces, vamos a tratar de conservar en el texto, ¿ya? De corregir este texto en razón de ese criterio, ¿ya? Y entonces, voy a quitarle la numeración para entender de que este párrafo ya está logrado, ¿ya? Ya está bien corregido, ya está bien corregido. Ahora, vamos al siguiente párrafo. No obstante, a menudo usted, ¿no es cierto?, no puede, ¿no? No puede hacer esta práctica. Vamos a persistir con el tú, ¿no es cierto? Usted no puede hacer esta práctica porque se enfrenta, usted no, porque se enfrenta, ¿no? Porque se enfrenta a su propio miedo. Ajá. Me está siguiendo, ¿verdad? Sí, ¿No? sí, Sí, su propia resistencia, ira o cualquier dolor personal en lo que sea que esté,
¿no es cierto? En lo que sea que esté, ¿no es cierto? Esté Lo que sea atorado. atorado, ¿no es cierto? Vamos a Este, suponer, en ese momento, ¿no? Y ahí hay un comentario y dice, algunas personas dicen que esta práctica. Entonces, como queremos persistir en el usted, podríamos decirle, ¿no es cierto? Quizás usted piense, ¿no? O usted diga, ¿no? No, aquí esto. o sea, usted diga Quizás usted diga, ¿no? que esta práctica va contra la corriente. Sí, muy bien, que esta práctica va contra la corriente de la manera en que usualmente nos sostenemos, ¿no es cierto? Y es verdad, esta práctica va contra la corriente de querer que las cosas sean a su modo, ¿no? A su modo, porque ya no es nuestro, sino estoy hablando al oyente, ¿no? A su modo, ¿no? De querer que funcionen, ¿no es cierto? O que le funcionen, ¿no? Que le funcionen, no importa lo que pase, no importa lo que les pase a otros. ¿No? Entonces, hemos hecho un cambio. Tenemos que volver a revisar a ver si lo hemos hecho de manera consistente. No obstante, a menudo usted no puede hacer esta práctica porque se enfrenta a su propio miedo, su propia resistencia, ira o cualquier otro dolor personal en lo que sea que esté atorado en ese momento. Quizás usted diga que esta práctica va contra la corriente de la manera en que usualmente nos sostenemos, ¿no? Acá tendría que decir que en la manera en que usted usualmente se sostiene, ¿no es cierto? Porque el sostenemos ya no cabe, porque tenemos que hablar de usted, ¿no es cierto? Entonces, buscamos una fórmula intermedia, ¿no? Entonces sostiene. Y es verdad, esta práctica va contra la corriente de querer que las cosas sean a su modo, de querer que le funcionen, no importa lo que les pase a otros. Ya, ahí hemos logrado. Podemos aplicar, colocamos el punto, ¿no? Podemos aplicar ese mismo criterio al último párrafo. Sí podemos. La práctica disuelve la armadura de protección que arduamente usted, ¿no es cierto? Usted ha tratado de crear a su alrededor. ¿Se da cuenta? Y entonces hemos conservado, aquí sí podemos estar hablando de un mismo estilo. Todo el texto pasa por el tú, de una manera elegante, en el sentido de usted, ¿no es cierto? En el sentido de usted, o sea, del que escucha, ¿no? Todo el texto. Aquí hemos conservado una consistencia en el manejo del lenguaje, en el tratamiento del texto. Ahora, sigamos mirando el texto desde dentro, porque todavía no hemos terminado, ¿no? Todavía no hemos terminado. Tome el sufrimiento de una persona que sabe que está sufriendo y que desea ayudar. Punto. Está bien. Inhale el deseo de quitar el sufrimiento y el miedo de la persona que sufre, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto? Y luego, exhale y envíe felicidad y alegría. Ahí le he colocado esas comas solamente para decir que viene después, ¿no? Uno se inhala, se exhala. Si me disculpa un momentito, 10 segundos nada más, 10 segundos. Está bien, profesor, está bien. Sí, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Muy bien.
Entonces, sigamos con el segundo párrafo, ¿no? De repente, quedándonos en el primer párrafo, de repente, ¿no? Como acá dice luego, ¿no es cierto? Acá podríamos ponerle también primero, ¿no es cierto? Primero, ¿no? Primero, coma, inhale el deseo de quitar el sufrimiento, ¿no es cierto? Y después viene y luego, ¿no? Y así equiparamos, ¿no? Y luego exhale y envíe felicidad y alegría, ¿no? Ahora, vamos al segundo párrafo. Tenemos que engarzarlo con el primer párrafo. Tenemos que utilizar un conector. El conector ya está dado, ¿no es cierto? Dice, no obstante, ¿no es cierto? No obstante, coma, a menudo usted no puede hacer esa práctica, ¿no? Porque se enfrenta a su propio miedo, su propia resistencia, ira o mal en lo que sea que esté atorado en ese momento. Su Porque se propio, enfrenta, doctor, ¿sí? disculpe, su propio miedo, coma sería, ¿no? Perfecto, porque hay una enumeración. Efectivamente, empieza una enumeración. A Sí. su propio miedo. ¿Dónde iría la otra coma? Resistencia sería, ¿no? Resistencia. La otra, Ya no, ya. Ira o cualquier dolor personal. o cualquier dolor personal, ¿no es cierto? En lo que sea que esté atorado en ese momento, ¿no? Muy bien, Sí, hemos puesto las cosas. Quizás usted diga que esta práctica va contra la corriente de la manera en que usualmente se sostiene, ¿no es cierto? Acá colocamos un punto. Ese es el quizás. Acá hay como una respuesta, ¿no? Y luego, y es y verdad. usted pondría un punto ahí, ¿no es cierto? Sí, Claro, usted pondría un punto ahí. Y es verdad, correcto. Ahora, mayúscula. Esta práctica va contra la corriente de querer que las cosas sean a su modo, de querer que le funcione. No importa lo que les pase a otros. ¿Cómo puntuaría usted eso? claro. Esta práctica va contra la corriente de querer que las cosas sean a su modo, coma, de querer que le funcionen, no importa lo que le pase a otros. Esta práctica Claro, va contra la corriente de pero querer que las cosas sean a su modo, coma, de querer que le funcione, coma, no importa lo que les pase a otros. ahora, fíjese qué interesante, Anita, le doy una alternativa. Usted le ha colocado una coma acá, Ya. ¿no es cierto? Ha colocado una coma ahí. Muy bien. Esta práctica va contra la corriente de querer que las cosas sean a su modo, de querer que le funcione, ¿no es cierto? Sí, No importa lo que les pase a otros. Y si no importa lo que les pase a otros, es una idea distinta, ¿no es cierto? claro. Y si es una idea distinta, yo le doy esta alternativa. Si está de acuerdo, bien, y si no, la conversamos. ¿Ah? Funcione. Y acá viene, no importa lo que les pase a otros. ¿Qué le parece? ¿Es también posible esta alternativa? Esta práctica va contra la corriente política, la conversación, de que la discusión. Este, pero eso sería, eso es punto aparte, yo creo que debería ser una coma, porque estamos continuando la conversación ahí, o ¿cómo se llama? La, la oración, ¿o no? ¿Está segura que estamos, está segura de que estamos continuando la oración? Lo voy a dejar así y después vamos a retomarlo, ¿ya? Vamos a retomarlo. Sigamos con este, sigamos, bueno, no, ahí no hay error, ¿ah? Ahí no hay error.
tampoco podemos afirmar a ciencia cierta de que está bien, pero no hay error. Ya. ¿Sabe lo que pasa, Anita? Que tengo un perro que es académico y a esta hora ladra. No hay problema. ¿Ya? No obstante, a menudo, ¿no es cierto? Usted no puede hacer esta práctica porque se enfrenta a su propio miedo, coma, su propia resistencia, coma, ira o cualquier dolor personal en lo que se esté atorado en ese momento. La palabra atorado es una palabra que tiene un bajo nivel Cierto. de aceptabilidad, ¿no es cierto? O sea, la verdad es que no, tendríamos que cambiarla, ¿no? Y Sí, yo creo podríamos que podríamos reemplazarla con otra palabra mejor, que suene mejor. ¿Cuál se le ocurre a usted? Por ejemplo, aquí espero que me salgan sinónimos. Aquí tengo embarazado, obstruido, cegado, arrancado, taponeado, ahogado, tupido, atragantado. ¿No? No me convence ninguna de estas. No, porque son iguales. Creo que hay otra, ¿no? Me parece que Sí, hay otra. Mejor. pueden haber otras. Sí, a ver, vamos a ver. Aquí en sinónimos y acá busquemos otras. A ver. Entonces tienen embosado, obstruido, cegado, atrancado, taponeado, ahogado, tupido, atragantado, atollado, obstruido, atascado, cerrado, tapado, impedido, dificultado podría ser, ¿no? Creo que sí, dificultado es mejor. Es mucha mejor, es una palabra con un bajo nivel de aceptación social, atorado, ¿no? Claro, atorado, muy corriente. Exacto, es lo que se llama una palabra corriente, ¿no? Dificultado. Entonces, eso también tenemos que manejarlo, ¿no? Exacto. Entonces, quizás usted diga que esta práctica va contra la corriente de la manera que usualmente se sostiene. Y es verdad, ¿no? Ese y es verdad, fíjese, ahí empieza esa oración con una I, ¿no es cierto? Cosa que no es común, Sí, cosa que no es común, ¿no? ¿Qué está haciendo la I ahí? ¿No? Está como fortaleciendo la afirmación, ¿no es cierto? Y es verdad, podríamos haber dicho es verdad, nada más, ¿no? Y sin embargo, y es verdad. Entonces, allí hay una función expresiva de énfasis. Entonces, esto debe ir entre signos de admiración. exacto. Sí. ¿Se da cuenta? Porque el énfasis, ¿no es cierto? Puede darse por comas o puede darse también por signos de admiración. ¿No es cierto? No. Ahora, esta práctica va contra la corriente de querer que las cosas sean a su modo, ¿no? Al modo de usted, ¿no es cierto? De querer que le funcionen a usted, ¿no? Ujú, No importa lo que pase a los otros. claro. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Usted encontraría dificultad en que no importa lo que les pase a otros, sea una oración que tenga que ver más con la función expresiva que con la función referencial? Depende de lo que quiere dar a entender ahí, ¿no? Claro, pero si está haciendo al final de la oración, se puede entender Sí. de que es posible entender de que ahí se quiera dar un énfasis o no. Es decir, es algo que lo está diciendo nada más, sin no darle ningún énfasis. También se le puede dar, ¿no? Igual que Entonces, como, y es verdad, también igual podría ser, ¿no? claro, ahora, si esta es la función expresiva, Tendría que cambiar también ahí, creo, si es que hay una, si le pone un énfasis ahí, sí, eh,
también habría que cambiar ahí algo más Claro, atrás. exacto, así dice. Esta práctica va contra la corriente de querer que las cosas sean a su modo, de querer que le funcionen. Pongo punto acá y hago esto. No importa lo que les pase a otros. Punto de punto. Claro, eso no niega que esté bien lo que usted ha sugerido, ¿ah? Eso no niega que esté bien lo que usted ha sugerido. Son dos posibilidades que se están dando. Son dos posibilidades que se están dando. Entonces, el texto puede quedar así o puede quedar de la otra manera. Vayamos al último párrafo. La práctica, esta de acá arriba, ¿no es cierto? Esta Mayúscula. práctica. Entonces hay que poner esta práctica, ¿no? O sea, que Esta no, frase. esta práctica disuelve la armadura de protección que arduamente usted ha tratado de crear a su alrededor. Punto. Usted, eh, a qué le da mayor énfasis? Digamos, ¿a qué le daría mayor importancia? En este caso, de este tercer párrafo. Esta práctica disuelve la armadura de protección que arduamente usted ha tratado de crear a su alrededor. ¿Se trataría del predominio de la función expresiva, del predominio de la función apelativa, o sencillamente es referencial, nada más? ¿Qué opina usted? Eh, Porque si no hay ninguna intención de convencer a nadie, se está diciendo esta práctica disuelve la armadura de protección que arduamente usted ha tratado de crear a su alrededor, ¿no? ujú. Si hay la intención de convencer a alguien, cambiaría, ¿no es cierto? Habría que darle algún recurso escrito, ¿no? Claro. ¿No? Algo así, si es que hay la intención, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted? Porque no nos movemos solamente en el terreno gramatical, sino en el terreno de la comunicación, ¿no? En el terreno de la comunicación. ¿O lo dejaría usted así nada más? Yo creo que Es lo dejo, cuestión, lo es dejo cuestión de ahí. criterio, Anita. Sí, es cuestión de criterio, sí, Yo creo que lo dejo ahí nomás. perfecto. Es una posibilidad dejarlo ahí, ¿no es cierto? Eh, si yo tuviera la intención, ¿no es cierto?, de que el otro me crea lo que le estoy diciendo o desafiarlo, le digo, le hago notar lo siguiente, dos puntos, esta práctica disuelve la armadura de protección que arduamente usted ha creado a su alrededor, ¿no? Le añado algo. Pero fíjense, así como podía haberle añadido algo acá, he quitado también arriba. En el primer párrafo se acuerda que se hablaba de si un niño usted lo, ¿no? A manera de ejemplo, ¿no? Usted lo ve sufriendo, usted toma su sufrimiento, ¿no? Lo he quitado. No me parece a mí que sea necesario, ¿no? El autor de este texto lo ha puesto como un ejemplo, ¿no? Ujú. Lo ha puesto como un ejemplo, nada más. Lo he quitado. ¿Cuál ha sido el criterio para quitarlo? Me pareció innecesario, o sea, hacerlo innecesario, o sea, quitarlo innecesario también es parte de la corrección de un texto. Ahora, fíjense, y esto se lo dejo como como una pregunta nada más, o sea, no vamos a pretender resolverlo ahora, ¿no? Hemos empezado este texto con una frase que decía, comenzamos la práctica, ¿no? Comenzamos la práctica. Eso es como una orden, ¿no? O sea, la función apelativa está ahí, vamos a comenzar la práctica.
Ujú. Muy bien. Pero, ¿ese es el título de este texto? No, ese no es el título. No, no es, ¿no es cierto? La Claro. pregunta que, la pregunta que dejo suelta para hacerla en otras clases, ¿no? Porque este, colocar el título no es una cosa fácil, ¿no? Es qué título llevaría este texto. Podría ser la práctica que la, tiene que ver algo con la práctica, pues, porque habla de práctica, ¿no? Claro, tiene que ver con la práctica, pero es una práctica, Eh, es una técnica, digamos, ¿no? Pero que tiene que ver también, el texto tiene que ver con la resistencia que se tiene frente a esa práctica. ¿Cómo se la armadura de interpreta? protección podría ser. Qué interesante, qué interesante. Armadura de autoprotección, ¿cierto? De autoprotección, claro. Claro, la misma persona que está protegiéndose, ¿no? Ujú. Mire, este texto nos enseñó varias cosas. La primera es el método cómo uno se mete con un texto que no está bien armado. La primera es esa. O sea, primero uno mira el texto y se hace una idea de aquello de lo cual quiere hablar. En segundo lugar, separa las ideas que cree, separa las ideas que cree, que son las que articulan el texto. Muy bien, ¿no? Como están un tanto desarrolladas, no se reduce a la idea, sino se reduce separa unos párrafos, ¿no es cierto? Separa unos párrafos, ¿no? Que traducen a su vez las ideas con las cuales se quiere dar el texto, ¿no es cierto? Llevar adelante el texto. Después de eso, uno entra a cada párrafo, ¿no? Pero hay cosas que son comunes a todos los párrafos. ¿Cuáles son las cosas comunes? ¿Cómo va a tratar el texto? Si lo va a tratar de manera referencial, es pura información. Si lo va a tratar en relación con el oyente, es información en relación con el oyente. Si lo va a tratar en relación con el que habla, es otro tipo de tratamiento. ¿Se da cuenta? Como un pequeño texto nos enseña eso, ¿no? Entonces, aquí hemos verificado todo con usted, ¿no es cierto? Con usted. Todo el texto está en segunda persona plural. Entonces, que es una corrección. Eso es lo que se llama pues la corrección de estilo, ¿no? Eso es lo que se llama la corrección de estilo. Uno de los elementos es ese, ¿no? Ahora, después, al interior de los párrafos hemos puesto bien los puntos, hemos puesto bien las comas. Hemos quitado información que no era indispensable. Ujú. Hemos puesto signos de admiración donde creímos que se debían poner puntos de admiración. Signos de admiración, perdón. Y ese signo de admiración está muy bien puesto porque está diciendo, tú piensas esto y es verdad porque esto es así. ¿No? Se va contra la corriente, ¿no? Entonces, es interesante dónde se han puesto los... Y lo último se ha dejado como una cosa, como una conclusión, ¿no? Como una conclusión. Nada Es más. una conclusión, el último párrafo. Pues. Esta práctica disuelve la armadura de protección. Y Ya, claramente usted acaba de crear a su alrededor, ¿no es cierto? O sea, uno cree que va a sufrir más porque toma el sufrimiento ajeno. Eso lo tenemos todos, ¿no? Lo sí. tenemos. Bueno, ya. Este, ese texto, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, es un texto que ha cambiado totalmente respecto del primer texto. Ha cambiado totalmente respecto del primer texto. Ahora vamos a mirar otro texto, ¿no? Vamos a mirar otro texto. A ver, fíjense, este es un texto también cortito, ¿no? Es un texto cortito, pero que lleva su truco, digamos, ¿no? Que lleva su truco. Este texto originalmente estaba así, ¿no? Estaba así,
Se lo pongo como cuando estaba originalmente, ¿no? ¿Ya? Ahí, así estaba, ¿no? Y entonces, lo primero que hay que hacer, como decía, ¿no? ¿De qué habla este texto? Vamos a ver de qué habla este texto. Es necesario distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen es adquirida por el alcalde o el gobernador regional como resultado del proceso electoral, mientras que la legitimidad de ejercicio será el impacto en la población de las decisiones que adopten, unidas a elementos de eficacia, calidad e innovación. Esta distinción permitirá plantear acciones estratégicas orientadas a fortalecer o dar sostenibilidad a la legitimidad en el tiempo, a la legitimidad de ejercicio. Esta primera lectura, ¿qué le hace pensar a usted? ¿Cuál es el tema? Y bueno, lo que habla de la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, ¿no? Correcto, correcto. Efectivamente, todo el texto Está definiendo lo que es la legitimidad de origen y la legitimidad del ejercicio, ¿no? ejercicio. Correcto, muy bien. La legitimidad de origen. Ahí tenemos un primer paso, ¿no? Segundo párrafo dice, la legitimidad de origen es adquirida por el alcalde o el gobernador como resultado del proceso electoral. Otra idea. Esa es la legitimidad de origen, ¿no es cierto? La otra idea es la legitimidad de ejercicio será el impacto en la población de las decisiones que adopten unidas a elementos de eficacia, calidad e innovación. ¿No es cierto? Muy bien. Y después hay una cuarta idea que dice, esta distinción permitirá plantear acciones estratégicas orientadas a fortalecer o dar sostenibilidad en el tiempo a la legitimidad de ejercicio. Ese será como la conclusión. Exacto. ¿Por qué? Porque dice que hay que distinguir, ¿no es cierto? Y en otra dice qué es lo que permitirá, ¿no es cierto? Esa distinción, ¿no? Estamos claros en eso. Sí. Entonces, acá dice, es necesario distinguir entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Ah, ya, correcto. Se entiende que es de ejercicio del cargo, ¿no? Legitimidad de ejercicio. ¿Se entiende eso? ¿No? Sí. Entonces, lo que tiene que seguir es esa distinción. Distinguir. Distinguir. Entonces, la legitimidad de origen es adquirida por el alcalde o gobernador como resultado del proceso electoral. Ah, entonces lo que me está diciendo aquí es que la legitimidad de origen es adquirida como resultado del proceso electoral, independientemente de si es alcalde, si es gobernador o lo que sea. ¿Correcto? Proceso ¿Ya? electoral. Correcto. La legitimidad de ejercicio, dice, será el impacto en la población de las decisiones que adopten unidas a elementos de eficacia, de las decisiones que adopten quienes. Allá, las autoridades, se entiende, ¿no? Unidas a elementos de eficacia, calidad e innovación. Correcto. Y esta distinción permitirá plantear acciones estratégicas orientadas a fortalecer o dar sostenibilidad en el tiempo a la legitimidad de ejercicio. Ya. Pregunta. ¿Estas cuatro ideas están en el orden correcto? Eh, bueno, a mí me parece que está en orden. Están en orden, claro. Y desde un punto de vista está muy bien. Es necesario distinguir, se distingue. La legitimidad de origen es esta, la legitimidad de ejercicio es otra, ¿no es cierto? Y esta distinción permitirá plantear acciones estratégicas orientadas, ¿no es cierto? Perfecto. Pues la finalidad. Sí. La finalidad se coloca al principio o al final. Como dijo, no
No la La, escuché. la finalidad de algo, ¿se coloca al principio o al final? ¿La legitimidad? No, la finalidad. A la finalidad. Ah, no, al final, al final. Ya. Le voy a, esta organización, en cuanto a ideas, está bien. Le voy a dar esta alternativa. ¿Ya? Cojo este texto y lo coloco aquí. Empezar a distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de esta Ejercicio, distinción permitirá plantear acciones estratégicas orientadas a fortalecer a la sociedad. principio de la legitimidad de ejercicio. Y yo ese párrafo lo podría manejar de esta manera. Claro, podría ser también. Claro, es otra posibilidad, ¿no es cierto? Es otra posibilidad. Es necesario distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, ¿no? Porque esta distinción permitirá plantear acciones estratégicas orientadas a fortalecer o dar sostenibilidad en el tiempo a la legitimidad de ejercicio. Y entonces paso a distinguirla, ¿no es cierto? Paso a distinguir. ¿Cuál es la dificultad de la alternativa que acabo de dar? Que el texto debía continuar. ¿Por qué? Porque esta distinción permitirá plantear acciones estratégicas orientadas a fortalecer y dar sostenibilidad en el tiempo. Entonces digo, en tal sentido, la legitimidad de origen es adquirida como resultado del proceso electoral, mientras que la legitimidad de ejercicio es el impacto en la población de las decisiones que adopten las autoridades, unidas a elementos de eficacia, calidad e innovación. Correcto. ¿No es cierto? Ya, perfecto, ya está, ya lo hice. Bueno, y ahora, en el entendido de que hay esa diferencia, ¿cuáles son las estrategias orientadas a fortalecer la sostenibilidad en el tiempo de la legitimidad de ejercicio? Tendría que continuar, ¿no es cierto? Claro. Tendría que Tendría, continuar. Ahora, claro. si nosotros tomamos esto, ¿no es cierto? Esta distinción, etcétera, 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 y la volvemos a bajar, ¿no es cierto? Puede ser tomada como una conclusión, Conclusión. ¿cierto? Sí, Y exacto. allí queda el texto, ¿no? El texto cerrado, ¿no? Puede continuar como no puede continuar, pero ahí está. En cambio, en el otro texto, en el cual yo subo esta posibilidad acá, ¿cierto? Se entiende que tiene que continuar, ¿no? Claro. Se entiende que tiene que continuar. Entonces, dejémosla así como estaba inicialmente, ¿ya? Ahora dice, pero esa posibilidad también existe, ¿no es cierto? Como posibilidad. Ahora bien, es necesario distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Perfecto. La legitimidad de origen, con mayúscula, ¿no es cierto? Porque está siguiendo un punto, ¿no? Sí, así es. Es adquirida como resultado, ¿no? Como resultado, bueno, voy a ponerle se da ya, para simplificar. Se da como resultado, ¿no? Del Proceso. proceso electoral, ¿no es cierto? Puede Y ser acá alcalde, puede ser alcalde, puede ser gobernador, puede ser, ¿no? puede ser presidente, puede ser que sea, ¿no es cierto? Claro. Acá le coloco una coma y subo acá, ¿no es cierto? Mientras que la legitimidad de ejercicio, ¿no? Se da, ¿no es cierto? Se da, ¿no? Se da. Se da como el impacto, ¿no es cierto? En la población, ¿no es cierto? De las decisiones que adopten unidas a elementos de eficacia, calidad e innovación. Mejoro el párrafo y digo, ¿no es cierto? Y pongo acá, esta distinción, ¿no es cierto? Permitirá plantear acciones estratégicas orientadas a fortalecer o dar sostenibilidad en el tiempo a la legitimidad de ejercicio. Perfecto.
Ya está. Ok. Ahora, no hemos terminado, ¿no? Hemos puesto esto, ¿no? Hemos puesto esto en orden, nada más. Las ideas están en orden. Hemos llegado a la conclusión de que ese es el orden en el cual deben ir las ideas. Hemos llegado a esa conclusión. Entonces, tenemos el primer párrafo. Es necesario distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Paso al segundo párrafo y empiezo a especificar, ¿no es cierto? Pero falta un nexo. ¿Es necesario un nexo? Por ejemplo, yo podría poner acá, en tal sentido, ¿no es cierto? En tal sentido, o por lo visto, ¿no es cierto? ¿No? Ujú. La legitimidad de origen se entenderá, ¿no es cierto? Se entenderá, ¿no? Se entenderá como el resultado del proceso electoral, ¿no? Coma, mientras que la legitimidad de ejercicio, ¿no es cierto? Será El impacto en la población de las el decisiones. impacto en la formación de las decisiones que adopten, o que se adopten, ¿no? Que se adopten, para el uso de las autoridades, ¿no? Que se adopten, unidas a elementos de eficacia, calidad e innovación. ¿No es cierto? Ya. Vayamos sobre todavía trabajemos este segundo párrafo. Ya, en tal sentido, ya es el conector, ¿no es cierto? En tal sentido, ¿no? En tal sentido. En tal sentido, la legitimidad de origen se entenderá como el resultado del proceso electoral, mientras, y ahí hay una coma que está bien puesta, ¿no? Está bien puesta, mientras que la legitimidad de ejercicio será el impacto en la población de las decisiones que se adopten unidas a elementos de eficacia, coma, calidad e innovación. ¿Está de acuerdo? Sí, profesor. Está de acuerdo. Correcto. Ahora, vayamos al último párrafo. Esta distinción permitirá plantear acciones estratégicas orientadas a fortalecer o dar sostenibilidad en el tiempo, esto es importante, ¿eh? En el tiempo a la legitimidad de ejercicio, ¿no? De ejercicio. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir con este texto que evidentemente es más sencillo que el anterior, ¿no? Lo primero es que no es un párrafo que o sea, este texto no consta de un solo párrafo, son 3 párrafos. El primero dice que hay necesidad de distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. El segundo dice en qué consiste cada uno. Y el tercero es la finalidad, ¿no es cierto? Lo que se conseguirá, ¿no es cierto? Planteando esta distinción. No esa distinción. Muy bien organizado. En segundo lugar, el manejo de los tiempos. El manejo de los tiempos verbales. Ojo, en tal sentido, la legitimidad de origen se entenderá, ¿no es cierto?, como el resultado del proceso electoral, mientras que la legitimidad de ejercicio será, ¿no es cierto? Este término será para mí no es muy feliz, ¿no es cierto? Lo he puesto para salir rápido del tema, porque aquí había que entrar en el futuro, ¿no es cierto? Estar en el futuro, entenderá y será, ¿no es cierto? Y entonces podríamos cambiarlo por un término menos común, digamos, ¿no? ¿No? Consistirá, ¿no es cierto?, en el impacto, algo, Claro, consistirá. consistirá, ¿no es cierto?, en el impacto, ¿no? Porque es consistir en el impacto en la población de las decisiones que se adopten unidas a elementos de eficacia, calidad e innovación. Ahí están las comas bien puestas. Hemos resaltado de la sostenibilidad en el tiempo, porque la legitimidad de ejercicio, como usted sabe, ¿no?, es una legitimidad que solamente se puede lograr a lo largo de un lapso en el cual la autoridad realice acciones que hagan que la población las reconozca como acciones que están en su beneficio, ¿no? Que están en su beneficio. Muy bien.
¿Alguna observación sobre este texto? No, maestra. Bueno, al menos no. Sí, sí, digamos que está Está, enfrentado. sí, Es un texto que está ya vamos, ordenado, ya está. ya está ordenado y está, fíjese, ¿qué hemos conseguido? Mayor claridad, mayor precisión. Hemos utilizado las palabras que son necesarias. Hemos manejado las palabras en el nivel que corresponde, porque las palabras no es lo mismo, como se ha dado cuenta usted, que será que consistirá. ¿No es cierto? No es lo mismo, ¿no? Eh, no es lo mismo decir eh, debe ser que debería ser, ¿no es cierto? O sea, que debería de ser. O sea, hay cambios. Siempre los verbos. Y los verbos en un mismo párrafo tienen que estar concatenados. Tienen que estar concatenados. Entenderán, insistirán. ¿No es cierto? O sea, eso es algo importante. Eso es algo importante. Estamos adiestrándonos en este tipo de manejo, ¿no? En este tipo de manejo. Ahora vamos a ir a un tercer texto. Vamos a ir a un tercer texto. Este de acá. Este de acá. Este es un texto largo, ¿ya? Es un texto largo. Es un texto más o menos largo. Lo voy a leer. eh, en realidad, Ana, los correctores lo que tienen que hacer en primera instancia es recibir el texto ya final, ¿no es cierto? Aunque a veces eso no sucede, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? El texto final, y entonces uno lo lee todo el texto. Si son 20 páginas, 20 páginas. Si son 100, hay que leerlo todo. Y hay que darse un tiempo para leer. Y entonces uno se entera del tema y después se da cuenta de las dificultades de manejo del lenguaje, ¿no? Entonces ahora vamos a leer este texto, ¿no? Eh, que es un texto, que se lo adelanto, es un texto, digamos, personalísimo, ¿no? Personalísimo. O sea, el que lo escribió lo ha escrito contando una experiencia que lo toca muy de cerca, ¿no? Agustín Campos Cruzado era el nombre de mi padre. Nunca viví con él, por tanto no me crió, no me educó, tampoco me visitaba de niño, no me valoró y mucho me criticó, siempre molesto me corregía y aconsejaba. No recuerdo de él un beso, una caricia, cuando fui niño, menos en mi adolescencia y juventud. Eh, Fue ya en mi edad madura, cuando yo tenía entre 45 y 50 años de edad, que él comenzó a comunicarse más a menudo conmigo, sea tomando un lonche, desayunando juntos, o los fines de semana almorzando en algún restaurante de su predilección. Yo analizaba y meditaba sobre aquel cambio en la actitud de mi padre hacia mí y llegué a las siguientes conclusiones. Su segunda y primera esposa fueron personas muy perversas, posesivas y egoístas, tanto con mi padre y su familia materna como conmigo. Con la segunda esposa tuvo 3 hijos y con la tercera una hija. A ambas familias les brindó comodidades como casas propias, autos para ambas y buen estatus de vida, pues los hijos que tuvo con ambas señoras estudiaron en buenos colegios particulares, como el Colegio San Agustín y el Colegio Sofiano, respectivamente, la Universidad de Lima, el Centro Cultural Peruano Norteamericano, y maestrías en España y Alemania. Ni mi madre, su primera esposa, ni yo, su primer hijo, tuvimos esa ayuda por parte de mi padre, si se podría llamar así. Mi madre y yo, hasta que tuve 2 años de edad, vivimos en un modesto departamento alquilado en Lince, el cual constaba de un dormitorio, el cual carecía de las más elementales comodidades. Mis estudios primarios y secundarios los realicé en colegios estatales con mis propios recursos. Concluí mis estudios en 2 universidades, igual con mis estudios de posgrado e inglés. Recuerdo que mi padre tenía 2 personalidades.
me confesó hace pocos años que cuando yo era niño no se acercaba mucho a mí, pues me veía de lejos o se llevaba de versiones de otras personas quienes les manifestaban que yo me llevaba muy bien con el segundo esposo de mi madre, padre de mi única hermana materna, a quien quiero y amo mucho, pues se parece mucho a nuestra afinada madre. Llego a la conclusión de que fueron los celos de mi padre el motivo por el cual dejo de visitarme. Tengo una forma de ser muy particular, llámese defecto o virtud. No sé, y es la de no ser rencoroso. Y decidí perdonar esa ingratitud y olvido de mi padre cuando fui niño para convertirnos en buenos y sinceros amigos. Esa bonita amistad que forjamos mi padre y yo duró hasta que la salud de mi madre desmejoró y posteriormente de mi padre desmejoró y posteriormente falleció. Pero el tiempo que nos volvimos a reunir en calidad de buenos e inseparables amigos no lo olvidaré jamás. ¿Usted está viendo el texto? No, profesor, no está el texto. Ajá, ajá. Aquí entonces acá tenemos un detalle que tenemos que solucionar porque o el texto es muy grande y lo ha rechazado o yo he creído subirlo y no lo he No, subido. usted ha leído, pero no ha puesto el texto. Ah, correcto, correcto. Entonces es este de acá. Y a ver. Ahora sí lo puede ver, ¿no es cierto? Ahora sí lo puedo ver. Mire, mire, Ana. Y este texto lo va a hacer usted como parte de su trabajo en el curso. No lo vamos a resolver acá. O sea, lo hago, posteriormente le paso ya todo ordenado, preciso. Exacto. Y lo vamos a ir conversando. Ah, ya, qué ¿De acuerdo? bueno. Ya. Lo vamos a ir conversando. Entonces, se lo he querido mostrar aquí porque está usted sola, ¿no? O sea, no hay otro, no Sí, hay pues otra persona que... No, se estoy, lo he querido... estoy privilegiada. Así es, así es, así es. Así es verdad eso, es verdad, ¿no? Ajá. Entonces, se lo he querido mostrar acá solamente con el ánimo, aprovechando justamente estas circunstancias, ¿no? Solamente con el ánimo de que usted se percate de que este texto eh, tiene que ser tratado con los instrumentos con los cuales se han tratado los textos anteriores, ¿no? Ya. Hemos hecho, hemos separado, ¿no es cierto?, las ideas que creíamos que eran, que articulaban el texto. Hemos visto qué comunicaciones, en el sentido de relaciones, tienen esos párrafos entre ellos, y ahí nos hemos dado cuenta de que ahí los párrafos pueden articularse de otra manera, ¿no es cierto? Que pueden estar, depende de cómo se mira el texto, en otro lugar, y acá hay un caso en el cual eso se puede hacer, ¿no? Después, al interior de cada párrafo, cómo está la puntuación de cada párrafo, cómo está el uso de los puntos, de las comas, y si los términos están siendo utilizados de manera adecuada, no solamente en cuanto a la propiedad, sino en cuanto al valor lingüístico que tiene, porque hay palabras que tienen eh, acepciones negativas, ¿no es cierto? O sea, su acepción es mirada negativamente, y hay otros que son mirados positivamente, ¿no es cierto? Como ya hemos visto en los otros textos, ¿ya? Entonces, le encomiendo este texto. Al final, cuando concluya de revisarlo, ¿no? Me lo envía, yo le digo, aquí esto está bien, lo otro, fíjense que acá hay otro problema, hay esta posibilidad, hay esta otra posibilidad, etcétera. Lo vamos conversando hasta que usted llegue a realizar el texto de manera lo más adecuada posible, ¿no? Dentro de los límites del curso, ¿ya? Ahora Ok. vamos a buscar otro texto para ya ir finalizando la clase. Yo se lo voy a enviar, no se preocupe, yo se lo voy a enviar, Ok, ¿ya? ok, muchas gracias. Sí.
Esto no está bien. Entonces, vamos a... Muy bien. La creencia correcta es rara. ¿Ya? La creencia correcta es rara. Subhuti le preguntó al Buda, honrado por el mundo, si alguien siente, si algún ser sintiente consigue oír una palabra de estas frases, ¿puede hacer surgir la fe sincera? Yo voy a ir corrigiendo porque ya la clase ha estado bastante densa, pero voy a ir corrigiendo rápidamente. Ya, ok. Fíjese. Los guiones que tienen que ver con diálogo, los guiones que tienen que ver con diálogo no son nunca guiones cortos, son guiones largos. Ya. Hay guiones cortos, medianos y largos. Ya, ¿los cortos para qué son? Los cortos. Los cortos son para unir palabras. Ya. Por ejemplo, si yo digo histórico-cultural, ¿no es cierto? Este es un asunto histórico-cultural, ¿no es cierto? Ya, claro. Y cultural, y lo uno por un guión, perfecto, no hay ningún problema. También, hasta ahora el mediano no sé para qué sirve, ¿ah? De verdad. ya. Sí, pero el largo es cuando hay diálogos como este, ¿no es cierto? Claro. Ahora, lo otro es lo siguiente, honrado por el mundo, si algún ser sintiente consigue oír, ¿no es cierto? Oír, hay que romper el diptongo ahí, ¿no es cierto? Lleva su acento, su tilde, una palabra de estas frases. ¿Puede hacer surgir la fe sincera? La interrogación en castellano empieza y termina. Claro. ¿Dónde empieza? Puede, donde dice puede hacer. Exactamente. Sí, pero ¿cuál es la razón? La razón es que antes se ha planteado una frase condicional. Si algún ser sintiente consigue oír una palabra de estas frases, es una condición, no es parte de la interrogación. ¿Se da cuenta? ¿Puede hacer surgir la fe sincera? Y entonces Buda respondió. Y acá tenemos el otro problema, ¿no es cierto? Guión largo, ¿no es cierto? Acá dice, Subhuti, no digas esas palabras o estas palabras. Igual, sucede igual. No puede haber final de admiración con inicio de admiración. Sin inicio de admiración, perdón. Y entonces hay que colocar el inicio de admiración. Claro, no digas. No digas esas palabras. Ajá. ¿Ya? Ahora, aunque pasen 5 periodos de 500 años después del nirvana del Tathagata, es una denominación que le dan al Buda, ¿ya? O sea, no, para el caso no tiene importancia, ¿no? Aunque pasen 5 periodos de 500 años después del nirvana del Tathagata, si hay alguien que mantenga los pretextos y practique meditación, oyendo esta frase puede hacer surgir el corazón de la fe. Pero acá hay un error en el manejo del verbo. El que ha traducido esto lo ha traducido mal. Dice, aunque pasen 5 periodos de 500 años, énfasis, después de la nirvana del Tathagata, si hay alguien que mantenga, no, si hay alguien que mantiene, los preceptos, claro. Claro, si hay alguien que mantiene los preceptos y practica meditación, ¿no es cierto? Ajá. La meditación, oyendo esta frase, puede hacer surgir el corazón de fe. Y entonces ahí todos los verbos están en presentes. Ahí sí. Mantiene, practica y puede. Exacto. Aquí está la otra. Sigamos el siguiente párrafo. Has de saber que estas personas no solamente plantan, ¿no
¿no es cierto? O sea, si alguien mantiene, ¿no? Entonces, ahí también ya inmediatamente hay un error de concordancia, porque arriba dice, si hay alguien en singular, ¿no es cierto? En singular. Y después dice, has de saber que estas personas, no, es que esta persona no solo planta la raíz de un Buda, de dos Budas, tres, cuatro, cinco, sino que planta la buena raíz de infinitos miles de millones de Budas. Al oír estas frases, aunque sea un pensamiento al que cree con fe sincera, ¿no es cierto? Y aquí también hay un error de concordancia, ¿no es cierto? Al oír estas frases, aunque sea un pensamiento, al que cree con fe sincera, Subhuti, el Tathagata lo verá, porque es al que cree, ¿no es cierto? Singular. Singular, y lo reconocerá, y lo reconocerá. Bueno, hacer otro comentario. Todos esos seres sintientes consiguen así virtud y bendición infinita. Está bien, eso es un comentario ya que escapa podría decir todas estas clases de seres o todos estos seres, etcétera, ¿no? Porque todos los seres sintientes carecen de concepción de yo, de persona, de ser sintiente y de tiempo de vida. O sea, acá está enumerando, ¿no? Porque todos los seres sintientes carecen de concepción de yo, de persona, coma, de ser sintiente y de tiempo de vida. Carecen de concepción de Dharma y también carecen de concepción de no Dharma. ¿No es cierto? Ahora, ahí los puntos están muy bien puestos, porque, y acá empieza una condicional, porque si todos los seres sintientes aceptan alguna forma de concepción en el corazón, ¿no es cierto? Y acá hay una coma, porque ¿Cómo? es la condición, ¿no es cierto? Porque Sí. si todos los seres sintientes aceptan alguna forma en el corazón, enseguida se concentran en una concepción de yo, ¿no es cierto? Otra enumeración de persona, Zona, coma, coma, de ser sintiente, ¿no es coma. cierto? De tiempo de vida. Y continuamos, y ahí es ahí enfática, ¿no? Es ahí enfática, es bien interesante, es ahí enfática. Y si se acepta la concepción de Dharma, enseguida se concentran, otro error de concordancia, ¿no es cierto? Sí. Porque si todos los seres sintientes aceptan alguna forma de concepción, dice, y ahora dice, y si acepta la concepción de Dharma, enseguida se concentran esos seres en yo, ¿no es cierto? Perdón. En yo, persona, ser sintiente, ¿no es cierto? Coma, tiempo de vida. Tipo de vida, ¿no es cierto? Es decir, no acepten ni Dharma ni no Dharma. A causa de esto, el Tathagata dice siempre, ustedes, bhikkhus, mi enseñanza es como una balsa. Ahí hay algo que está mal. ¿Se dan cuenta? Bhikkhus significa monjes, ¿ya? Bhikkhus significa monje. Dice, el Tathagata siempre dice, ustedes, bhikkhus, mi enseñanza. No, no, nada que ver. ¿No es cierto? Está mal ahí. Lo que está mal. Tendría que decir bhikkhus, monjes, ¿no es cierto? Monjes. Monjes. Mi enseñanza es como una balsa. Hay que dejarla aunque sea el Dharma. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? O sea, este texto es un poco extraño para nosotros porque no razonamos así. Estos son orientales, pues, ¿no? No razonamos así, pero nos ayuda mucho a la puntuación. Nos ayuda muchísimo a la puntuación. Ahora que revise usted el video, ¿no? Revise este texto, porque este texto a veces uno no entiende lo que quieren decir, pero sí más o menos se da cuenta cómo tiene que irse puntuando, ¿no es cierto? Cómo Ajá. tiene que irse. Bueno, querida Anita, nos vamos a quedar acá. Sí, ya maestro, muchas gracias. No, al contrario, me siento privilegiado de haberle dictado este curso. Yo también. No, está claro, está claro. Gracias, maestro, y ya pues será hasta la próxima clase. Claro, tenemos la próxima clase. Esta clase para mí era importante, de verdad.
Pero bueno, si la gente no puede venir, ya no puede venir. O sea, es su decisión. Bien, gracias por estar aquí. Okay. Gracias, buen fin de semana. De igual manera, que le vaya muy bien. Que le De vaya muy igual bien. manera, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.